vamos a ver cuáles son los ritos propios de este tiempo de purificación o de la iluminación. En los vídeos anteriores veíamos que después del rito de entrada en el catecumenado había como pequeños ritos sacramentales, los exorcismos y las bendiciones, sobre todo, o la unción, que iban acompañando ese proceso. Bueno, pues en este tiempo, que dura lo que dura la Cuaresma, también vamos a encontrar ciertos ritos que van haciendo profundizar en la elección a los catecúmenos. Dice en este sentido que el tiempo de la purificación o de la iluminación al que han sido elegidos los catecúmenos, por el rito que vimos en el vídeo anterior, los catecúmenos, juntamente con la comunidad local, dado que estamos en la Cuaresma, lógicamente, pues se entregan al recogimiento espiritual, como preparación para las fiestas pascuales y para la iniciación de los sacramentos. Y con este fin se van a celebrar los ritos de los escrutinios, de las entregas, que vamos a ir viendo más adelante. En la Cuaresma, que precede a los sacramentos de la iniciación, se celebran los llamados escrutinios y las entregas, y con estos ritos se completa la preparación espiritual y catequética de estos elegidos o postulantes hasta la noche de la Pascua. ¿Cuándo debe celebrarse o tenerse este segundo momento? Bien, estamos siempre hablando de un proceso, digamos, normal, en fechas normales, ¿no? Digamos, o mejor dicho, lo ideal que tendría que ser este proceso. Es cierto que estos procesos, bueno, pues pueden tener, por las circunstancias que sean, variaciones, ¿de acuerdo? Pero normalmente esta inscripción del nombre debe darse al comienzo de la Cuaresma, en concreto en el primer domingo de Cuaresma. ¿Por qué? Porque a partir de ahora todos los ritos que van a seguir, los escrutinios, las entregas, los últimos exorcismos, las unciones, etcétera, tienen también su lugar en los domingos propios de Cuaresma, tercero, cuarto y quinto de Cuaresma, como veremos a continuación. El primero de los ritos de este tiempo son los escrutinios. ¿Qué son los escrutinios? Bueno, los escrutinios, pues como su propio nombre indica, son preguntas, es inquirir, ¿no? Es averiguar la intención, el cambio, el progreso espiritual que puede tener un candidato que quiere recibir los sacramentos de iniciación cristiana. ¿Cuál es el objeto de los escrutinios? Bueno, pues en este sentido nos dice el ritual de iniciación cristiana de adultos. El objeto de los escrutinios es purificar las almas y los corazones. Por eso los escrutinios van a estar ligados a los exorcismos, como vamos a ver luego en el rito. Proteger contra las tentaciones, rectificar la intención y mover la voluntad para que los catecúmenos se unan más estrechamente a Cristo y prosigan con mayor decisión en su esfuerzo por amar a Dios. Con lo cual, el escrutinio tiene un sentido purificativo o purificador tanto de la intención como del alma y de la voluntad de la persona que conociendo a Cristo, pues ahora se decide a seguirlo. La finalidad de los escrutinios, por tanto, es eminentemente espiritual y por eso va a estar ayudada por los exorcismos, que, como dijimos en los vídeos anteriores, pueden ser celebrados por sacerdotes diáconos o por los catequistas. Claro, ahora ya en esta última parte, digamos que estos exorcismos ya se reservan al orden sagrado, a los sacerdotes o a los diáconos. Estos exorcismos, ya de esta última parte del tiempo de purificación, se desprenden o se dan porque, claro, ya una persona después de los años de formación, pues ahora ya ha conocido la fe, ya ha conocido la verdad y ahora tiene que ver una lucha más encarnada en la que el diablo pues no le va a dejar al candidato, va a querer apartarlo, va a querer otra vez llevarlo
sus antiguas culturas, otra vez a Egipto. Quiere llevarlo otra vez a Egipto, ¿no? A las ollas llenas de alimento de Egipto y no pues al maná y a las codornices de este desierto por el que ha tenido que caminar en estos años. Por eso los exorcismos tienen digamos, ese valor en el catecumenado de librarnos del pecado, se desprenden de las consecuencias del pecado, del influjo diabólico, consiguen fuerzas para su itinerario espiritual, los catecúmenos, y se les abre el corazón para recibir los dones del Salvador. Claro, hay que tener en cuenta una cosa de este sentido, y es que ellos, los catecúmenos, aún no tienen la gracia santificante del bautismo. No tienen ningún sacramento. Por tanto, esa solicitud amorosa del cuidado maternal de la Iglesia les tiene que proveer también con ritos sacramentales que les proporcionen una gracia que los ayude en el combate cristiano. Y a ese fin están destinados los escrutinios y están también destinados los exorcismos. La celebración litúrgica de los escrutinios se tiene en los domingos tercero, cuarto y quinto de la Cuaresma. Tercer domingo, domingo de la Samaritana, sería el primer escrutinio. El segundo domingo, que es el domingo del ciego de nacimiento, tendría lugar el segundo escrutinio. Y el quinto domingo, el domingo de Lázaro, tendría lugar el tercer escrutinio. Los escrutinios es una celebración que se hace dentro de la misa, después de la homilía, y consta, digamos, de tres partes fundamentales. De una oración en silencio, donde en ese momento los catecúmenos se ponen de pie delante del sacerdote, delante del altar, con sus padrinos, y estos ponen, como siempre, la mano derecha sobre el hombro del catecúmeno, y el sacerdote les dice: elegidos de Dios, inclinad la cabeza y orad, o arrodillaos y orad, dependiendo. Y en ese momento, ya digo, los padrinos ponen la mano derecha en el hombro del catecúmeno, de su ahijado, y se ora en silencio. Segundo rito del escrutinio es la comunidad cristiana la que eleva una súplica por los candidatos, ¿no? Una súplica, por ejemplo, de este tenor literal, en el primer escrutinio: para que mediten en su corazón las palabras divinas y las saboreen más profundamente cada día, roguemos al Señor. Para que conozcan a Cristo, que vino a salvar lo que había perecido, roguemos al Señor. Para que confiesen con humildad de corazón que son pecadores, roguemos al Señor, etcétera, 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 ¿no? En el segundo, ya son más intensas: para que ellos, fiándose de la verdad de Cristo, consigan la libertad de la mente y del corazón, roguemos al Señor. Para que, contemplando la sabiduría de la cruz, puedan gloriarse en Dios que confunde la sabiduría de este mundo, roguemos al Señor. Y en el tercer escrutinio, pues ya son mucho más fuertes y más intensas, ¿no? Para que se muestren agradecidos a la elección divina por la que pasaron de ignorar la esperanza de la vida eterna a emprender el camino de la salvación, roguemos al Señor. Para que todos se aparten con aversión del pecado que despoja de la vida, roguemos al Señor. Para que los que afligen con la muerte de los suyos encuentren en Cristo el consuelo, roguemos al Señor. Seguidamente de estas súplicas viene el tercero de los ritos, de los escrutinios, que es el exorcismo. El exorcismo siempre tiene como dos oraciones. Una centrada en el evangelio de ese domingo. Por ejemplo, el primer escrutinio pues es el tercer domingo de Cuaresma, evangelio de la Samaritana. Dice así: oh Dios, que nos enviaste como Salvador a tu Hijo, concédenos que estos catecúmenos, que desean sacar agua viva como la Samaritana, convertidos como ella con la palabra del Señor, se confiesen cargados de pecados y debilidades. No permitas, te suplicamos, que con vana confianza en sí mismos sean engañados por la potestad diabólica, mas líbralos del espíritu pérfido, para que, reconociendo sus maldades, merezcan ser purificados interiormente para comenzar el camino de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
y después el sacerdote pone las manos en silencio a los catecúmenos y continúa con una segunda oración. En este sentido, pues la que sigue. Señor Jesús, tú eres la fuente a la que acuden estos sedientos y el maestro al que buscan. Ante ti, que eres el único santo, no se atreven a proclamarse inocentes. Confiadamente abren sus corazones, confiesan su suciedad, descubren sus llagas ocultas. Líbrales, pues, bondadosamente de sus flaquezas, cura su enfermedad, apaga su sed y otórgales la paz. Por la virtud de tu nombre que invocamos con fe, seres propicio y sálvalos. Domina al espíritu maligno derrotado cuando resucitaste. Por el Espíritu Santo muestra el camino a tus elegidos para que caminando hacia el Padre le adoren en la verdad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y luego en los apéndices del final pues hay otras oraciones que se pueden poner. Y terminan todos los escrutinios con una despedida del siguiente modo. Podéis ir en paz y no faltéis al próximo escrutinio, y que el Señor esté siempre con vosotros. En el segundo escrutinio, que siempre también tiene estas tres partes, como lo he dicho, dije que estaba centrado en el ciego de nacimiento. Bueno, pues hay también otras dos oraciones. La primera, Padre clementísimo, que concediste al ciego de nacimiento que creyera en tu Hijo, y que por esta fe alcanzara la luz de tu reino. Haz que tus elegidos aquí presentes se vean libres de los engaños que les ciegan, y concédeles que firmemente arraigados en la verdad, se transformen en hijos de la luz, y así pervivan por los siglos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Manos impuestas sobre ellos en silencio, y continúa el sacerdote con otra oración. Señor Jesús, luz verdadera, que iluminas a todo hombre, libra por el Espíritu de la verdad a todos los tiranizados bajo el yugo del padre de la mentira. A los que has elegido para recibir tu sacramento, llénalos de buena voluntad, a fin de que disfrutando con el gozo de tu luz, como el ciego que recobró de tu mano la claridad, lleguen a ser testigos firmes y valientes de la fe, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Y en el tercer escrutinio, centrado en Lázaro, pues tenemos también estas dos oraciones de exorcismo. La primera: Oh Padre de la vida eterna, que no eres Dios de muertes sino de vivos, y que enviaste a tu Hijo como mensajero de la vida, para arrancar a los hombres del reino de la muerte, y conducirlos a la resurrección. Te rogamos que libres a estos elegidos de la potestad del espíritu maligno, que arrastra a la muerte, para que puedan recibir la nueva vida de Cristo resucitado y dar testimonio de ella, por Jesucristo nuestro Señor. Se les impone las manos en silencio y continúa. Señor Jesús, que resucitando a Lázaro de la muerte, significaste que venías para que los hombres tuvieran vida abundante, libra de la muerte a estos que anhelan la vida de tus sacramentos. Arráncalos del espíritu de la corrupción y comunícales por tu espíritu vivificante la fe, la esperanza y la caridad, para que viviendo siempre contigo participen de la gloria de tu resurrección, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Acabados estos escrutinios, estas oraciones, proseguiría la misa. Se despide a los catecúmenos, pero los fieles siguen con la celebración de la Eucaristía. Hay una diferencia entre estos exorcismos del tiempo ya más intenso de purificación e iluminación con los exorcismos del tiempo de catecumenado. En aquellos primeros, los del catecumenado, si recordáis, eran exorcismos cuyo tenor literal era deprecatorio y positivo. Es decir, la referencia al mal o al demonio no estaban muy larvadas, eran muy suaves. Sobre todo una bendición y una protección de Dios que se invocaba sobre ellos. En estos exorcismos tienen dos cualidades su tenor literal. Primero, que están centrados en los evangelios de cada domingo, por eso hay que hacerlos el tercer, cuarto y quinto domingo de la Cuaresma. Y segundo, que ya se atacan más, aunque son deprecatorios, son dirigidos a Dios, pidiendo la liberación de los catecúmenos, sin embargo, son más duros respecto del demonio. Ya sí hay no una increpación directa hacia el demonio,
pero sí ya se habla del demonio, del padre de la mentira, del espíritu que tiraniza, arráncales de las manos del maligno. ¿Por qué? Porque la lucha contra el mal en este tiempo de iluminación, de la Cuaresma, es mucho más violenta, mucho más fuerte, mucho más cruda que la que se ha hecho en los años de catecumenado. Por eso ahora las oraciones, los ritos son más intensos y una fuerza espiritual más grave que los anteriores. Otros de los ritos que hay en este tiempo de iluminación son lo que se denominan las entregas, ¿no? La rericio. Las entregas que son, digamos, como el tesoro de lo que la Iglesia más ama, más estima, más la identifica y que ahora ya pone en manos de aquellos que van a ser admitidos en el seno ya como fieles, ¿no? La Iglesia les entrega, dice el Rica en el 181, la Iglesia les entrega con amor los documentos que desde la antigüedad constituyen un compendio de su fe y de su oración. Por eso las entregas van a ser dos, fundamentalmente. Uno, la entrega del símbolo de la fe, la entrega del credo, que suele ser en la semana que sigue al primer domingo al primer escrutinio, es decir, ante la tercera semana de la Cuaresma, y que, repito, se entrega el símbolo de la fe. Se hace como siempre, después de la homilía, dice el sacerdote, acérquense los elegidos para recibir de la Iglesia el símbolo de la fe. Entonces el sacerdote les dice, ellos se acercan al altar y les dice el sacerdote, queridos hermanos, escuchad las palabras de la fe por la cual recibiréis la justificación. Las palabras son pocas, pero contienen grandes misterios. Recibidlas y guardadlas con sencillez de corazón. Fijaos, esta munición es de una belleza vibrante. Las palabras son pocas. Uno coge el credo y el credo es una articulación copulativa de afirmaciones. Y en tal, y en tal, y en cual, y en lo otro, y en esto, y en esto, y en esto. Sin embargo, contienen grandes misterios. Cada misterio del credo, aparte de que tiene detrás un concilio, tiene un montón de teología, de herejías, de respuestas, de luchas, de pronunciamientos de la Iglesia. Creo que cada misterio es una obra que Dios ha querido por nosotros, ¿no? Que Dios ha establecido hacer en su Hijo Jesucristo por nuestra salvación. Por eso este credo, estas pocas palabras que contienen grandes misterios, dice el sacerdote, recibidlas y guardadlas con sencillez de corazón. Es decir, recíbelas, hazlas tuyas, pero guárdalas en el corazón. Como la Virgen María guardaba también, dice el Evangelio, tantas cosas en el corazón. Y a continuación el sacerdote comienza diciendo, creo en Dios. Y el resto del credo lo continúan o bien los elegidos o bien con toda la asamblea. Y aquí se puede recitar o el credo apostólico, que es el más conveniente en el tiempo de Cuaresma y de Pascua, o bien el credo niceno-constantinopolitano. Una vez que se le ha entregado el credo, se tiene, pues como siempre, una oración sobre los elegidos. Oremos por nuestros elegidos para que Dios nuestro Señor les ilumine interiormente. Siempre está esa idea de iluminados por la fe. Les abra con amor las puertas de la Iglesia y así encuentren el bautismo, el perdón de sus pecados y la incorporación plena a Cristo nuestro Señor. Oran en silencio, todo el mundo, toda la Iglesia, y con las manos extendidas sobre los elegidos dice el sacerdote, te suplicamos, Señor, fuente de luz y de verdad, que tu eterna y justísima piedad descienda sobre estos siervos tuyos. Puede decir los nombres. Purifícalos y santifícalos, dales la verdadera ciencia, firme esperanza y santa doctrina, para que se hagan dignos de acercarse a la gracia del bautismo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la segunda entrega que se hace, que es la del Padre Nuestro, que es la oración dominical, para que sea rezada en el momento propio, a su debido tiempo, claro.
que es después de la plegaria de la consagración. Y se hace en la quinta semana de Cuaresma, después del tercer escrutinio. Y tiene el mismo sistema, ¿no? Hay una lectura, una homilía, y luego comienza el rito. ¿Cómo se entrega el Padre Nuestro? Proclamando el Evangelio. El sacerdote dice, o el diácono dice, acérquense los que van a recibir la oración dominical. Ellos se acercan y dice el sacerdote, ahora escuchad cómo el Señor enseñó a orar a sus discípulos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Y lee el texto del Padre Nuestro. Después seguiría una homilía donde se explica todo esto. Y por último, y después aquí no se le entrega literalmente el Padre Nuestro, ya se les ha dicho por el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Padre Nuestro en la liturgia se reza después de la plegaria de la consagración. Entonces se tiene otra vez otra oración por los elegidos, en silencio, el sacerdote impone las manos y dice, Dios Todopoderoso y Eterno, que haces fecunda a tu Iglesia, dándole constantemente nuevos hijos, acrecienta la fe y la sabiduría de nuestros elegidos, para que al renacer en la fuente bautismal sean contados entre los hijos de adopción. Por Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué otros ritos hay después de estos? Bueno, pues tenemos la recitación del símbolo, que se hace también en este tiempo, sobre todo el sábado santo por la mañana. El rito, bueno, hay una oración, como siempre, después de las lecturas de la homilía, hay una oración. Con las manos extendidas ante el pecho, aquí es muy bonito este rito de la recitación del símbolo. Y es que el sacerdote pone las manos en el pecho del elegido y dice, oremos. Te rogamos, Señor, que concedas a nuestros elegidos, que han recibido la fórmula que resume el designio de tu caridad y los misterios de la vida de Cristo, que sea una misma la fe que confiesan los labios y profesa el corazón, y así cumplan con las obras de tu voluntad por Jesucristo nuestro Señor. Y a continuación recitarían el símbolo de la fe. Otro de los ritos que se da también en esta mañana del Sábado Santo es el rito de la efetá, que simplemente, bueno, pues también en la lectura de la palabra de Dios, de ese Evangelio de Marcos, capítulo 7, donde Jesús dice, efetá, ábrete, y con el pulgar se hace en los oídos y en la boca de los elegidos, se hace así, mientras se dice, efetá, que significa ábrete, para que profeses la fe que has escuchado para la alabanza y gloria de Dios. Y también, si no se hizo al principio del catecumenado, se puede hacer la elección y la imposición de un nuevo nombre cristiano y la unción del óleo de los catecúmenos, o bien en el pecho o bien en las manos de los candidatos. Y así ya, finalmente, quedarían preparados para esa noche de la vigilia pascual recibir los sacramentos de iniciación cristiana, bautismo, confirmación y Eucaristía, que veremos ahora ya más detenidamente en los vídeos sucesivos. Yo espero que al menos estos vídeos que hemos dedicado al catecumenado pues hayan respondido a esa pregunta que nos hacíamos al principio. ¿Cómo se gesta un cristiano? ¿Cómo se forma un cristiano? Bueno, pues un cristiano comienza a serlo escuchando la palabra, conociendo a Cristo, siguiendo a Cristo, adhiriéndose a Cristo, amando a Cristo. Esto se hace por un tiempo de catecumenado, al que se entra también con un rito rechazando toda la vida anterior, un tiempo que puede ser más o menos largo, y después por una última preparación más intensa en un tiempo de purificación y de iluminación. Todo esto acompañado por ritos sacramentales que confieren una gracia, una ayuda especial en este combate cristiano, exorcismos, bendiciones, unciones, escrutinios, entrega del símbolo, entrega del Padre Nuestro, pero con la finalidad de que la noche de la Pascua, ese hombre, esa mujer que ha conocido y se ha enamorado del Señor Jesucristo, pueda, por los sacramentos de iniciación cristiana, hacerse uno con Él, hacerse seguidora
seguidor de Cristo y compartir los misterios de la vida divina que están reservados también para la eternidad. Pues nada, ya en los próximos vídeos entraremos con el septenario sacramental de una manera tranquila y sosegada, rito por rito, palabra. No hay prisa por aprender. Lo importante es gustar y tomar conciencia de esos ritos que nos dieron nueva vida. Hasta pronto.